Ok, chicas, buenas noches. Para hoy vamos a empezar con lo que es marcado de pinzas, cómo cortar en tela y todo, ok. Como ven, vamos a trabajar maquetas. En este caso vamos a iniciar en lo que es línea de escote. Nosotros no vamos a marcarle 1 centímetro de costura para margen de costura, pero en lo que es lo demás sí. Entonces todo esto vamos a llevarlo a 1 centímetro. Luego en lo que son los costados también. Todo le vamos a marcar 1 centímetro más. La idea de marcar 1 centímetro más es para el margen de costura. Ok. Cuando ya nosotros hicimos eso, es muy importante señalar que esta parte va a ir en tela al hilo y doble. Ok. Entonces ya lo hicimos ahí, vamos a pasar a recortar lo que es el patrón, lo que sería nuestro patrón. Entonces vamos a iniciar recortando, y donde nosotros dejamos ese centímetro de más, entonces igual vamos a pasar por esas líneas. Ok, recordemos que es muy importante en esta parte usar lo que es la tijera para papel. Listo. Eliminamos esta parte. En esta otra entonces vamos a recortar sobre la línea media, porque ahí vamos a doblar nuestra tela. Aquí tenemos entonces el patrón de la parte de atrás. Vamos con la parte del frente. Igualmente acá vamos a ponerle que es tela al hilo y doble. Ok, en lo que son las líneas de costados igualmente vamos a marcarle 1 centímetro. Eso sí, aunque es maqueta, vamos a marcarle 1 centímetro para recortarlo y que nos quede listo el margen de costura, tanto en línea de hombro como en línea de costados. Ok, ya lo tenemos listo el patrón. Entonces vamos a proceder igual a recortar. Recuerde que donde dejamos los márgenes igual tiene que quedarnos en el patrón. Esto con la idea de que a ustedes se les haga mucho más sencillo recortar el patrón. Entonces ya tenemos prácticamente listo el patrón de nuestra maquetita. Estos patrones yo se los voy a hacer llegar a ustedes por medio de algún medio, por medio del correo o del WhatsApp o del mismo video que les voy a subir o de un enlace. Ok, cuando ya nosotros tenemos listo esto, lo que procedemos es a buscar un retazo de tela. En el retazo de tela nosotros vamos a acomodar nuestro patrón.
Ok, como les dije, vamos a acomodar tela doble. Acá está doblada la tela y vamos a acomodar nuestro patrón precisamente en el doblez. Ok, entonces acomodamos el filo de la tela con el filo de nuestro patrón sobre la línea media. Siempre, como es tela doble y es para un tipo de corpiño, o sea, una blusita, entonces lo vamos a hacer prensadito con alfileres, o sea, alfileteado todo el patrón para que a la hora de cortar no se nos mueva de la tela y la tela nos quede como necesitamos que quede para empezar. Ok, ya ahí lo tenemos. Entonces vamos a proceder a cortar. Como les dije, acá nosotros no vamos a dejar nada porque en esta parte lo que vamos a poner es un zigzag o un overlock, dependiendo del tipo de máquinas que ustedes posean, en lo que es la curva de sisa o bocamanga. En lo que es línea de enredo también, y en lo que es línea de escote o curva de escote. Procedemos, seguimos cortando. Listo, ya ahí tenemos cortado nuestro patrón del frente. ¿Qué debemos hacerle a este patrón del frente? Ok, vamos a marcar lo que son las pinzas. Para marcar las pinzas ustedes van a ocupar ya sea un lápiz tiza o una tiza que la pueden conseguir en alguna tiendita de telas o en una pasamanería, y a partir de ahí vamos a marcar lo que son las pinzas. ¿Cómo marcamos lo que son las pinzas? Ok, vamos a colocarla en las líneas que forman la pinza y de ahí doblamos el papel, doblamos el papelito con ayuda de una regla, sosteniéndolo duro para que no se nos mueva, y marcamos la pinza e iniciamos a marcar la pinza. Las 3 líneas de pinza vamos a marcarla en la tela. Listo, ya ahí marcamos nuestras 3 líneas de pinzas y nosotros abrimos, así nos quedan marcadas las pinzas en el patrón. Vamos con la pinza de costado, porque en este caso empezamos con lo que es la parte del frente. Ok, igual en el costado marcamos las pinzas de la misma forma, como vamos la regla, de manera que no se nos mueva ninguna. Listo, ya lo tenemos entonces, y así
nos queda entonces nuestro corpiño ya en lo que es tela, con las líneas marcaditas y todo, para proceder a lo que es el proceso de confección de las pinzas. Por ahorita vamos a seguir con la parte de atrás. Esta sería nuestra parte de atrás. De igual forma, vamos a utilizar un retazo que tengan a la mano para hacer el proceso de corte. Okay, ahí lo tenemos. Acomodamos en nuestra tela que la línea quede justamente en el doblez de la tela. Ok, ya ahí lo tenemos listo y procedemos al corte. Ok, ya lo tenemos listo entonces y procedemos a lo que es el marcado de pinzas. Recordemos entonces, vamos a quitar solo los alfileres de línea de costado en este caso, ¿verdad? Vamos a colocar la escala o la regla que estén utilizando, doblamos el papel justamente en la primera línea inclinada para formar la pinza. Ok, luego lo hacemos en la otra parte por el revés. Siempre vamos a marcar las pinzas por el revés de donde estamos cosiendo, del derecho de la tela, perdón. Vamos a acomodar la otra. Ok, nos faltaría solamente la del centro. ¿Por qué con los alfileres puestos? Ok, para que no se nos mueva mucho la tela y no se nos corran las pinzas a la hora de trazarlas. Listo, ya ahí tenemos entonces marcado y el proceso de corte de nuestra maqueta. Como lo pueden observar, ahí quedaron las pincitas marcadas. Listo, ¿qué sigue después de esto? Ok, ya vamos a pasar a lo que es el proceso de costura. Lo primero que vamos a hacer es pasar zigzag acá en lo que es línea de ruedo. Vamos a pasar zigzag en lo que es línea de bocamanga en ambos lados y vamos a pasar zigzag en lo que es la parte del escote. ¿Por qué? Porque para esta entrada lo que vamos a practicar son las pinzas, cómo coserlas en la tela. Ok, dijimos que para la primera parte lo que vamos a hacer es pasar zigzag en lo que es líneas, ¿verdad?, de ruedo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a acomodar nuestra maquinita en zigzag.
Ok, vamos a irlo haciendo los dos en conjunto. Seguimos entonces en líneas de bocamanga. Para que tengan una idea de cómo debe quedar la piecita, ya cuando pasamos zigzag, la piecita debe quedarnos así, en líneas de bocamanga, escote, bocamanga y línea de ruedo. Ok, vamos a acomodar nuestra máquina para ya aplicar lo que son las pinzas y formar nuestro corpiño. Para formar nuestras pinzas, entonces vamos a agarrar justamente hasta donde llega la pinza, que sería acá. Si lo ven, sería en este puntito donde se cruzan. Entonces hasta ahí, y vamos a doblar en la línea central para proceder a hacer la pinza. Ya esto no lo vamos a hacer con zigzag, sino que esto va a ir con punto recto. Importante siempre rematar al principio y al final de toda costura que nosotros vamos a hacer. Esta pinza tiende a morir en nada. Entonces ya después de eso procedemos a cortar nuestras hebritas y así vamos a ir formando todas las demás. Agarramos justamente hasta donde termina, doblamos sobre la línea media y con la siguiente vamos a proceder a cerrar con las líneas inclinadas. Entonces con las líneas inclinadas, en las líneas inclinadas es justamente donde vamos a cortar. Y vamos a cuidar de que nuestra pieza quede exactamente en dirección de la que hicimos primero. ¿Okay? Vamos con la siguiente, que sería la del busto. De esta igual manera vamos a agarrar donde está señalada la línea central hasta donde se cruzan las líneas, y a partir de ahí vamos a cerrar la pieza. Después de eso, entonces cerramos la siguiente
Cuando ya nosotros formamos las pinzas en la parte del frente, él ya nos va a quedar así. Porque recuerden que las pinzas lo que hacen es ayudar a formar el busto de la persona, ¿ok? Entonces así nos va a quedar, se nos van a hacer un tipo de bolsitas, pero es normal que eso suceda porque esto lo que nos indica es que se está formando el busto, la curva del busto de la persona. Vamos a cerrar las pinzas en la parte de atrás para luego proceder a unir las piezas. Recordemos, doblamos siempre en la línea media y llevamos hasta donde cruzan las líneas. Tanto al lado derecho como al lado izquierdo debemos aplicar la misma. Doblamos la siguiente e igual lo aplicamos de la misma forma. Ok, ahí terminamos. Y vamos ahora a formar lo que es el corpiño. Ok, cuando ya hemos formado las pinzas tanto atrás como al frente, vamos a proceder entonces a formar lo que es el corpiño. ¿Cómo lo hacemos? Ok, vamos a unir costados y línea de hombros. Listo, vamos a proceder a hacer entonces eso. Iniciamos en el costado, cerramos primero con plana, ok, vamos entonces a cerrar primero los costados. En los costados es muy importante que las pinzas queden hacia abajo. Seguimos con el siguiente costado, luego con línea de hombros. Ok, vamos a cerrar la otra línea de costado. Vamos a cerrar la otra línea de costado. Y siempre importante recordar que la pinza de costado que debe quedar hacia abajo. Entonces debemos acomodarla. Ok. Luego vamos a cerrar lo que es línea de hombros. Cuando ya cerramos línea de hombros, entonces cortamos lo que son las hebras que tenemos de más. Le damos vuelta a nuestra piecita y nos va a quedar algo así. Ok,
Ok, esa sería nuestra primer maqueta. Entonces esa sería la primer maqueta de corte y confección. El cómo marcar las pinzas, el proceso de corte y luego la confección del corpiño.